Hola a todos y gracias por acompañarnos en esta sesión, en este nuevo webinar. Mi nombre es Jorge Weigen, soy el director del Departamento de Gerencia Comercial y el día de hoy me acompaña aquí Andrea Salcedo. ¿Qué tal? Mucho gusto. Yo soy Andrea Salcedo, igualmente pertenezco a 4S Real Estate y ejerzo un puesto como gerente comercial en ahora una unidad de negocios hermana que es Vivi. Entonces, el día de hoy vamos a platicar con todos ustedes lo que es un proceso comercial a prueba de crisis. Ya hemos escuchado muchísimas veces a raíz de la pandemia cómo sobreponerse, cómo ser más resiliente, cómo llevar una mejor organización, pero la realidad es que en muchas de las ocasiones se ven una de las partes del proceso comercial y ahorita vamos a profundizar en todas las vertientes que finalmente serían importantes a considerar. Entonces, dicho esto, tenemos una serie de temas. Correcto, el orden del día inicia de esta manera. Primero veremos dónde empieza y dónde termina el proceso comercial. Después de esto pasaremos a nuevas y mejores prácticas en estrategia comercial, herramientas determinantes, o sea, herramientas de venta que debemos de tener sí o sí, cómo es un asesor de ventas pro. Y hablaremos igualmente de técnicas de ventas más allá del discurso y la presentación, porque no solamente nos tenemos que basar en esto para pasar a finalmente lo que es una resiliencia comercial. Ahora sí que cómo sobreponernos ante las nuevas demandas, ante las nuevas tendencias y también exigencias del mercado, ¿no? Entonces, si te parece bien, arrancamos. Arrancamos. Empezamos el primer tema, ¿dónde empieza y dónde termina el proceso comercial? ¿Qué es lo que piensan los desarrolladores del proceso comercial? Creo que es el punto donde quiero partir. Aquí tenemos en pantalla, estamos viendo, creo que un recorrido muy simple, muy sencillo, pero es comúnmente la manera en la que los desarrolladores ven dónde inicia y dónde termina este proceso comercial, vaya la redundancia, y lo quiero comentar de esta manera. Registro de un lead, contacto inicial por parte del asesor, un proceso de seguimiento, que bien puede estar establecido, puede estar muy robusto, puede ser un poco más sencillo, la generación de una cita, la visita y finalmente el cierre de una venta. ¿Estás de acuerdo conmigo en que esto es sí, pero correcto no. o equivocado? Sí, pero no, porque nos faltan algunas cuestiones adicionales que considerar que creo que vale la pena profundizar a continuación. Lo que sería un proceso comercial adecuado o correcto es lo que vemos actualmente en pantalla, donde una o varias de las fases se traslapan. Si bien el registro inicial es el hito donde pues comienza la atención con el cliente, tenemos que ir un pasito más atrás hacia el descubrimiento del proyecto, que es toda esta parte de estrategia, ¿no? ¿Qué es lo que pasa previo a? Cuando el registro inicial se da es porque el cliente ya hizo o recurrió una parte de ese proceso que comúnmente no se tiene mapeado. Exacto. Pasamos ahora sí cuando ya tenemos una estrategia, un posicionamiento de nuestro proyecto, que el cliente nos descubre y que porque algo de lo que vio le llamó la atención decidió registrarse. Con el registro inicial, la partición hacia el seguimiento o contacto inicial, ¿no? Aquí una parte fundamental es el tema del perfilamiento, porque un error o una práctica frecuente que nos toca ver es que ahí te va todo el bonche de información, el cliente lo recibe de vuelta y concluye la comunicación o la interacción, porque no hay un interés de vuelta por saber qué es lo que está buscando, por qué se registró con nosotros, qué es verdaderamente lo que pues está buscando en su próxima inversión inmobiliaria, ¿no? Dicho de otra manera, me sé el speech de venta, lo tengo dominado, me lo sé de memoria y lo que hago es, de una manera muy genérica a todo tipo de cliente, a todo perfil de cliente, lo que hago es digamos que presentarle o hacer este speech de venta como lo conozco de 0 a 100 sin permitir que haya pues un intercambio de información, que esta es la parte crítica, esta es la parte importante. Si no perfilo, si no defino ese perfil de mi cliente, ¿cómo sé cómo le voy a generar valor? ¿Cómo sé en qué partes de mi presentación debo de meterle un poquito más de cariño, me debo de enfocar? ¿Es un tema financiero? ¿Es un tema romántico? ¿Es un tema familiar? ¿Es un tema de ubicación? N cantidad de cosas que nos damos cuenta con esta parte. Lo que dice Andrés es 100% correcto. Cada vez vemos que sucede más
y la verdad es que pareciera que vamos caminando para atrás, porque es una parte dentro de nuestro proceso de venta que es fundamental, debe ser el punto de partida. Ahora, si ejecutamos bien esta parte, naturalmente iremos avanzando en lo que es el proceso comercial a lo que es una cita. Que bien, esto no es cuestión de asumir que porque el cliente se registró con nosotros, porque en teoría está buscando realizar una inversión inmobiliaria, pues tiene la intención de visitar. O sea, esto tiene que nacer de parte del asesor de ventas y empujar a que esto mismo se concrete, proponiendo un día y un horario en específico y a partir de esto comenzar con la negociación. Llegamos finalmente a lo que es el tema de la visita y bien, volvemos a mencionar lo que es el perfilamiento inicial, porque en muchas ocasiones pareciera que estamos esperando al cliente con todo el entusiasmo, pero con una prisa igualmente por terminar todo el proceso y experiencia de compra, cuando tenemos que hacer una pausa inicial y ver más o menos qué es lo que está buscando, por qué decido visitar. Claro. ¿Por qué repetimos esta parte? Perdón que te interrumpa. ¿Por qué repetimos nuevamente el tema de perfilamiento? Acuérdense que en este punto ya conseguimos esa visita, ya lo tenemos enfrente. Sí. Estamos por iniciar la experiencia dentro de un showroom. La experiencia, como lo acabamos de decir, inicia previo a. Ese perfilamiento que yo hago cuando estoy teniendo los primeros contactos está muy limitado. No le voy a poder conseguir toda la información que yo necesito para emprender ese camino como que muy marcado por donde me tengo que ir. Es por eso que en la visita volvemos a mencionar el perfilamiento, le metemos un poquito de más cariño, terminamos ahora sí el perfilamiento, vaya la redundancia completa del cliente, para ahora sí enfocarnos y emprender la generación de valor. Ahora, partiendo de este punto es lo que nos va a ayudar a construir una experiencia de compra personalizada, porque finalmente iremos alineando nuestro producto a lo que el mismo cliente está solicitando. De otra manera, en lo que nos estaríamos convirtiendo es en un demostrador, presentando el mismo discurso de ventas a todos aquellos que se nos presenten. Entonces, presentamos ahora sí bien el producto de manera estructurada, más adelante profundizaremos en ese tema, y pasamos al manejo de objeciones, que si bien muchos equipos comerciales lo toman como un reto, la realidad es que hay que cambiar un poquito aquí el set mental y pensarlo más como en una oportunidad. Si el cliente manifiesta una objeción es porque dice, o es una manera de decir, ¿sabes qué? Sí me gusta tu producto, pero quiero resolver este punto que se está presentando en el camino. Está demostrando un interés. Exactamente. Ahorita lo que dijiste, o sea, es una parte como muy crítica, ¿no? O sea, es una oportunidad muy grande y nos toca comúnmente porque nosotros realizamos mysteries de manera constante, y llegando a este punto donde sabemos que tiene que haber un poquito más de fuerza por parte del asesor, de llegar a un cierre, de llegar a ciertos acuerdos, de ponerlo todo por escrito, todo en papel básicamente, esta parte se elimina. O sea, está fuera de... Y hay como un temor generalizado de la gente con este sentimiento de no me gusta presionar a mi cliente, no lo quiero abrumar, pero es parte fundamental. Si no conseguimos acuerdos, ojo, si no conseguimos acuerdos, difícilmente vamos a brincar a la siguiente parte, que es el seguimiento. Sí, naturalmente, que a la conclusión del cierre de la visita, donde forzosamente tenemos que presentar una cotización, desmenuzarla y que sea pues un punto que el cliente comprenda, porque a fin de cuentas es la parte financiera, es donde se establecen los acuerdos para el seguimiento posterior, como bien lo comentas tú, Jorge. Si bien tenemos un seguimiento inicial, el seguimiento posterior es el que nos ayuda a convertir esta visita en un cierre contundente. Entonces, aquí es donde al cierre de la visita se tienen que establecer compromisos, qué es lo que le hace falta para poder tomar su decisión de compra. Vender una propiedad, hablar con la esposa, comparar con algunos otros proyectos, revisar la cotización y hacer números. Los siguientes pasos es lo que tenemos que resolver en este seguimiento posterior para poder alcanzar lo que es el cierre de la venta, que aquí es donde ya es la firma de la oferta, el pago del enganche, el cobro de la comisión. Pero la cosa no pasa ahí, contrario a lo que se piensa, ¿no? Sí, el proceso no termina en esta parte. Recordemos que hay algo que se le llama postventa. ¿Qué es lo que sucede una vez que ya conseguí que ese cliente firme y que ese cliente pague? Si bien para un asesor ya esto es comisionable, aquí acabó mi proceso, mentira. Área de oportunidad nuevamente muy marcada. No existe hoy por hoy un servicio de postventa. Habrá algunos desarrolladores, lo hemos visto, que tienen un departamento que es completamente ajeno al departamento de ventas, que empieza con este servicio postventa, un tema de cobranza, un tema... No es que esté mal, pero la manera correcta es durante todo el camino, todo el proceso que corre un cliente hasta previo a la entrega, es el asesor de venta el responsable de dar todo este seguimiento. Te voy a mandar promociones, te voy a invitar a los eventos, te voy a mandar los newsletters, te voy a enviar de manera constante esos pagos que recurrentemente o mes a mes estás haciendo para darte un control, un estado de cuenta al día de lo que está pasando. Hoy por hoy no lo vemos, o sea, desgraciadamente no lo vemos.
Y bueno, naturalmente de esto, si hacemos una buena ejecución de esta parte, como se forma un vínculo de confianza, lo más probable es que este cliente en la satisfacción de este seguimiento postventa nos siga trayendo referidos a nuestro proyecto, ¿no? Entonces, bueno, partiendo ahora sí y entrando un poquito más en detalle, vemos en este material o en este recurso que se les hará llegar a todos ustedes que se han inscrito, la secuencia de seguimiento idónea con material de soporte gráfico. En muchas ocasiones, ¿qué pasa? Que la manera o la herramienta primordial de llevar un seguimiento es a través del WhatsApp, porque es la herramienta más cómoda y más conocida entre pues, nuestro mercado potencial, y resulta que enviamos una plasta de información con un texto que ni siquiera se lee de manera pues, precisa. Hay que usar formato, Cero hay que utilizar personalizado, emojis. que yo también te diría, es una parte bien importante. O sea, de una manera muy genérica, nuevamente, agarro cierto contenido, que es gracias por habernos visitado, te mando esta información, te mando la presión de ventas, te mando la cotización como tal. Y no es que esté mal, otra vez, un tema que hemos repetido no solamente aquí, sino en webinars pasados, en podcast, es ¿dónde está esa personalización? ¿Dónde quedó esto? ¿Por qué lo dejamos de lado? Al cliente le gusta sentirse importante, le gusta sentirse apreciado, le gusta sentirse que es único. En la manera en la que yo vaya transmitiéndole eso y dándole la importancia, personalizando todos los mensajes, y ojo, bien importante, y es lo que creo que queremos mencionar o transmitir un poquito en esta parte. El tipo de contenido que yo le mando a mis clientes acorde a la etapa de todo ese proceso de seguimiento que yo estoy dando, de donde el cliente se encuentra. ¿Sí? No es la misma la información que le tengo que compartir previo a que venga una visita que la información que le estoy dando una vez que está a punto de formalizar, una vez que ya se hizo esta separación. El material que yo mando, la información que le comparto, debe estar bien diferenciada, debe de generar valor. Claro, y no cometer un error frecuente que es desde el contacto inicial compartir la presentación de ventas, la lista de precios, porque nos quedamos desarmados para la experiencia posterior que habremos de presentar, haciendo pues una experiencia repetitiva, ¿no? Recuerden que en esta parte de los mensajes no hay que saturar a nuestros clientes, hay que llevar una organización de manera que en 5 puntos totales, hablando de título, 3 puntos intermedios y una conclusión que sea idealmente con una pregunta para involucrar al cliente, podamos llevar este proceso avanzado y pues bueno, para consulta posterior pueden ver esos recursos que tenemos aquí en pantalla, ¿no? Correcto, aquí hablamos básicamente de lo que sucede previo a una visita, durante una visita, post visita y nuevamente el tema de postventa, no lo dejemos de lado, parte bien importante, generación de referidos, que es también parte de las estrategias proactivas que en un momento más vamos a revisar. Correcto. Entonces, bueno, otra duda general es en esta primer parte de dónde empieza y dónde termina el proceso comercial, cómo llevar a cabo una estructura correcta de mi departamento comercial, vaya, ¿no? Varias respuestas que escuchamos comúnmente cuando preguntamos a los clientes cómo está tu estructura comercial. La respuesta es, lo tengo bien estructurado, mi gerente de ventas y mi persona de marketing. ¿Será que esto está correcto? Por supuesto que no, por supuesto que no. Okay, vamos a explicarles un poquito más a detalle porque hay que entender que también existe como que cierta capa, ciertos niveles, donde esa estructura la tienes que ir adaptando, va a ir creciendo de manera muy natural. Sí, naturalmente hay desarrolladores que solamente tienen 1, 2, 3 proyectos cuando mucho activos y hay algunos otros que ya con la trayectoria están sumando 6 proyectos o más activos durante este tiempo. Por eso de esta manera lo podemos ver actualmente en pantalla, el desglose acorde al tamaño de empresa que nosotros tenemos actualmente, ¿cómo sería la manera ideal de poder estructurar esto? Por la parte operativa, es decir, la parte de gerencia de venta como tal, lo ideal es que si tenemos pues 1, 2, 3 proyectos, ya a esta raya o este margen, claro, podamos sumar un coordinador de ventas para que pueda hacer como este repaso, este resumen, vaya, esta coordinación entre los asesores de los distintos proyectos que tengamos activos. Importante mencionar en este punto que no necesariamente la cantidad de proyectos sea como el hito para hacer un poquito más robusto la estructura comercial, sino también el volumen de contactos, el volumen de visitas que estamos recibiendo. Llega un punto donde ya tu gerente de venta no es un tema de capacidad, sí es un tema de manejo del tiempo, no le da la vida. Hablando de proyectos donde probablemente estén recibiendo alrededor de 1000 leads o un poco más de 1000 leads, aquí yo creo que ya sería ideal poder sumar un coordinador de ventas para que se pueda hacer la partición entre la parte interna operativa con el equipo comercial y el canal de brokers directamente, ¿no? Correcto. Office Manager, ¿qué sería? Pues prácticamente esta persona responsable de la asignación de leads y la ejecución del departamento o el showroom como tal, para que esté funcionando al 100% con los insumos necesarios, ¿no? Atención también en algunos casos de los walk-ins, como un primer contacto,
como un recibimiento, ofrecerle, tal vez si haya algún recorrido que se pueda hacer, alguna presentación que se tenga que dar, esta persona sería como la encargada. Correcto. Es, digamos, el encargado de la oficina como tal. Ahora, sobre la parte de gerencia de marketing, lo que pensamos es que lo ideal es que se pueda partir la estructura en dos pilares principales, lo que sería la creación de contenido, cómo voy a manejar mis copies, cómo voy a presentar mi información, cuál va a ser el estilo en voz y tono de comunicación que voy a estar llevando a cabo, y la parte de project management en cuanto a estrategia, benchmark, que sería el análisis de la competencia. Que si me preguntas a mí, ahí es donde está el punto de dolor. Sí. En el área de marketing comúnmente tenemos creación de contenido, que esta persona tiene rasgos de diseñador. Exacto. Y por eso a veces prescindimos de esta figura. Pero casi siempre lo que vemos que falta es el tema del project manager. Y el tema del project manager es básicamente dónde está toda esa inteligencia, dónde está esa estrategia, dónde está la comparativa, dónde está la persona que me va a estar diciendo qué es lo que está sucediendo allá afuera en el mercado, ¿sí? Para yo poder hacer ajustes en mi proyecto a lo largo de la vida del mismo y pues tratar de asegurar esos buenos resultados. Si bien tu equipo de ventas, dirigido un poquito más por el tema del gerente, te va a dar cierta información, tú lo que quieres es que la gente de ventas esté vendiendo, no esté generando estrategia, no esté generando benchmark, no esté generando reportes. La gente de ventas tiene que vender. Por eso es que dentro de nuestra estructura creemos súper importante la figura de un project manager. Así es, y con esa parte de inteligencia de mercado se pueden tomar decisiones más certeras, igualmente sobre el manejo de los precios, no solo los incrementos, sino también los bloqueos sobre unidades, de manera que podamos tener una comercialización regulada, ¿no? Correcto. Ahora, si tenemos una estructura más robusta en cuanto al portafolio de proyectos activos, sí sería necesario poder tener un equipo interno de diseñador gráfico, community manager para la atención de los contactos en redes sociales y un administrador de presupuesto, ¿no? Correcto. Ahora, volvemos al mismo tema, la postventa, que es muy importante. O sea, no solamente es vender, sino hacer entregas de la manera correcta para que pues estos mismos clientes sigan hablando bien de nuestro proyecto, ¿no? Entonces, para aquí, este caso sería ya más cercano a la entrega de las unidades, poder contar con un gerente postventa que esté totalmente enfocado a esta parte de titulación, a la parte de garantías, entrega y todas las partes involucradas. Y aquí, pues sí sería idóneo que pudiéramos tener dos partes adicionales dividiendo estas responsabilidades en cuanto a créditos Claro. y titulación y las garantías y entregas relacionadas con obra, ¿no? Es muy común y es muy frecuente que a veces se le delegue a los asesores de ventas esta parte de los recorridos por obra y es un error porque restamos tiempo de ventas y sobre todo en esta parte crítica donde ya quedan las últimas unidades donde usualmente está la utilidad. Lo acabamos de mencionar. Durante el proceso de venta, previo a la entrega, a la titulación, a las escrituras, al tema con los bancos, el equipo comercial es el encargado de dar todo ese servicio de postventa. Previo a entregar, lo que tú quieres es que tu equipo comercial pues, te siga vendiendo las últimas unidades o bien seguramente ya tienes un segundo, un tercer proyecto en puerta, te siga atendiendo, te siga generando nuevas ventas. Correcto. No que esté enfocado en esta parte. Esta parte que nosotros vemos de postventa es completamente ajena a todo el proceso comercial, a esos, pues te voy a hablar de 18, 20, 24 meses, 30 meses, dependiendo de tu proyecto, que es el tiempo de entrega, desde que yo hago la compra hasta que recibo la unidad, es ajeno. Digamos que a partir de esos 30 meses de entrega es donde entra este departamento de postventa, muy enfocado, muy específico, es créditos, titulación, levantamiento de garantías, entregas finales, recorridos por obra, que si bien los recorridos por obra los podemos mantener durante este tiempo de entrega y sí puede ir de la mano un poquito más de la parte del equipo comercial, gerente y asesores, al final del día creo que nos estamos enfocados un poquito más en el recorrido de obra, ya al ver las amenidades entregadas, el tema de los estacionamientos, el tema de la recepción, que ya es parte de este equipo de postventa al que nosotros nos referimos. Correcto, entonces ya teniendo clara la estructura comercial, pasamos al siguiente punto, que sería prácticamente la cuestión de nuevas y mejores prácticas en cuanto a estrategia comercial. Sobre este punto en particular, hay un planteamiento bastante frecuente derivado de la famosísima pandemia, que lo digital importa, mas no lo es todo, ¿no? Es correcto. Si bien tu proyecto va a estar apalancado, por decirlo de una manera, en gran parte de una estrategia digital, la estrategia digital no lo es todo. Nos topamos, es común ver hoy en día, y esto no es a raíz de la pandemia, hay que entender que el tema digital agarró muchísima fuerza previo a. Durante la pandemia, durante el COVID-19, y te estoy hablando ya hace prácticamente 2 años, vimos que se refuerza muchísimo esta parte y hay muchos proyectos que están colgados exclusivamente de una estrategia digital. Recordemos que la estrategia digital es la base, es con lo que tú vas a arrancar, es tal vez el medio incluso por donde vayas a generar la mayor cantidad de leads,
pero no solamente te puedes basar en la estrategia digital o te puedes apalancar en la estrategia digital para conseguir la absorción que tu proyecto está buscando. Comúnmente debe ser una mezcla y hemos visto en los proyectos que hemos analizado que comúnmente las ventas o el porcentaje de las ventas que te debe dar tu estrategia digital debe andar alrededor de un 60%. Claro, que para que esto sea efectivo hay que aclarar aquí que tiene que funcionar por lo que nosotros le llamamos un ecosistema digital inteligente. Que Facebook contenga anuncios, publicaciones, videos, Instagram igualmente anuncios, publicaciones y Reels, y la estrategia de Google igualmente esté bien robustecida con los anuncios, una página web bien armada, blog que tenga la facilidad de contactos rápidos por medio de WhatsApp, chat, formularios, ¿no? Pasando a esto y cubriendo la parte de la estrategia digital, ¿cómo podemos diversificar para alcanzar el 40% de las ventas restantes? Aquí hay 4 pilares principales que serían los medios masivos, los proactivos, que sería prácticamente prospección por parte del equipo comercial, que aquí es una ventana de oportunidad súper importante, el canal de los brokers, que serían los externos, y los referidos. Hablando de los masivos, que representaría como un 10% del total de las ventas, serían panorámicos, pantallas, tema de relaciones públicas, activaciones, medios impresos. Comúnmente vemos que los proyectos, los desarrolladores están dejando de lado el tema de medios masivos por los costos. Tienden a ser más elevados que los medios digitales. Está claro, pero si nos fijamos bien, las conversiones que tienen estos medios suelen ser mayores. Entonces no hay que eliminarlos. Me gustaría centrarme o posicionarnos un poquito más en el tema de los proactivos. Si bien aquí en este resumen o en esta división de porcentajes que les estamos presentando, vemos que el proactivo representa solo un 5%, la verdad es que es justamente por lo que acabas de decir, existe un área de oportunidad muy marcada. Son muy pocos los asesores que tienen esa proactividad que nosotros estamos buscando. Que prácticamente es el 10% de los asesores totales, pero a su vez los asesores que llevan esta parte de prospección son los que son más eficientes en sus conversiones, porque no se ven conformes con lo que se entrega como insumo de la estrategia general. Entonces sí hay mucho por hacer aquí y es como un canal que igualmente nosotros recomendamos incentivar, sobre todo en cuestión de comisiones, ¿no? Aquí algunas recomendaciones adicionales para tener bien consentidos a lo que son los brokers y que este canal igualmente sea efectivo: eventos, incentivos, incrementos, stock de negociaciones, y el programa de referidos es igualmente algo que se tiene que renovar a lo largo de un proceso de venta y vida comercial del tener proyecto. Promociones bien establecidas que vayan también evolucionando. La verdad es que no se vale tener la misma promoción para los referidos el día 1 que 2 meses antes de entregar o cuando me queda un 10% de mis ventas. Correcto. ¿Qué beneficios le voy a generar a este canal? Hacer alianza también con proveedores, ver de qué manera podemos ser creativos y podemos ir innovando para mantener estos 4 canales que acabamos de mencionar, ¿no? Al final el día es un 40%, parte importante del grueso de tus ventas. Correcto. Pasamos a un siguiente punto que sería prácticamente el tema de una solicitud bastante frecuente entre los desarrolladores, que es: necesito inversionistas de verdad. Para poder entender el término inversionistas, pensamos en 2 clasificaciones primordiales, que sería el microinversionista y el inversionista, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias? O hablando un poquito más del microinversionista para que tú nos platiques de el inversionista. El microinversionista es comúnmente un perfil que busca las oportunidades de lanzamientos, de Friends and Family, de lista cero. Comúnmente esta inversión es para rentar, corta o larga instancia. De hecho, comúnmente era para larga instancia. Ahora con el tema de los Airbnb de hace muchos años, vemos que el tema es más redituable en las cortas estancias. Y otro factor importante es que esto es más bien un side business. O sea, no es el core de su negocio, no se dedica a esto. Es más bien una persona que en muchos casos suele estar incursionando apenas en el mercado inmobiliario, que no tiene una experiencia previa. Esto no sucede en todos los casos, nos llega gente que sí tiene experiencia, que sí está dispuesta a invertir, pero hay una particularidad que tiene este microinversionista. Esa particularidad es que las formas de pago que comúnmente están acostumbrados a pedir o que las buscan es enganches pequeños, mensualidades pequeñas y te quiero pagar todo al final previo a que me entregues. Ahora, lo que sucede con el inversionista es que invierte, a diferencia del microinversionista, durante las primeras etapas de una preventa. Acá no importa, en este segundo caso, invierte a lo largo de la preventa siempre y cuando obtenga un beneficio mayor o un súper descuento por el pago de contado que estaría realizando. Su intención primordial es el poder revender la unidad antes de la escrituración o incluso también poder rentarla pensando en que este sería
sería su negocio primordial, o sea, se dedique a las inversiones inmobiliarias. Ahora, la pregunta del millón, ¿cómo atraemos a este perfil? ¿Cómo atraemos a ese inversionista? Algo que hemos visto frecuentemente es que muchos desarrolladores buscan quitarse totalmente de la cuestión de la cesión de derechos. Vale la pena a este punto, si queremos atraer clientes de este perfil, poder considerarlo dentro de la oferta de compra, poder otorgar descuentos de un 15, 20 o más por ciento de descuento por pago de contado y poder darles este trato personalizado, involucrándose ustedes desarrolladores directamente en la negociación, en acompañamiento del equipo comercial. Entonces, otras consideraciones importantes a tomar en cuenta serían el análisis del famosísimo benchmark, ¿no? Lo escuchamos igualmente como una petición frecuente. Habrá alguno por ahí que dice qué es y cómo se come, ¿no? Exactamente, porque nos dicen, ¿sabes qué? Necesito pues un benchmark. Ok, ¿qué quieres que te analice del mercado? O sea, ¿qué quieres que compare de la competencia? Bien interesante que lo platiques de esa manera porque mucha gente te lo pide, es una práctica ya común por parte de los clientes y realmente no entienden, digamos, que la cantidad de información o todo el análisis que se hace en un benchmark, cuáles son los elementos que tenemos que considerar para que realmente nos genere un valor. Y otra cosa bien importante es que muchas veces se entrega y fue esa información que está sobre la mesa y no se tomaron acciones puntuales sobre esto. Exactamente, entonces les vamos a definir a continuación qué tiene que contener un benchmark de manera que les sea útil para su planeación. De entrada, un benchmark es el levantamiento y comparativa de los proyectos competencia. Entonces, primeramente tendríamos que analizar los proyectos que se encuentren activos, que consideremos competencia porque pertenecen al mismo segmento socioeconómico y que estén ubicados en una zona cercana a nuestro proyecto. A partir de esto tendríamos que comparar el desarrollador, la zona, la absorción histórica, si podemos obtener estos datos, más o menos cuánto han estado vendiendo mes a mes, unidades totales, unidades vendidas, el precio promedio de las unidades para poder comparar más o menos si estamos dentro del mismo parámetro, precio por metro cuadrado, que aquí ya sería comparar peras con peras y no manzanas con peras. Comparativa de amenidades, comparativa de las distribuciones en metrajes similares y un tema bien importante para mí, que a veces tratando de encontrar ese sweet spot para lograr esa absorción a la que estoy aspirando, a la que estoy buscando, es no necesariamente hacer un tema de voy a meterle más en presupuesto de marketing, voy a dar descuentos agresivos, sino el tema de los esquemas de pago. Correcto. Entonces, esta es una medición importante que tomar a cuenta porque por una variación tan ligera, tanto en enganche como en mensualidades de un 5%, puede partir de una diferencia bastante significativa en la absorción de un mismo proyecto. Tomar a cuenta igualmente las promociones, qué incentivos están destinando a algunos otros proyectos contra lo que nosotros ofrecemos y los plazos de pago. No es lo mismo para un cliente estar pues pagando en un proyecto ya mensualidades superiores a los 20,000 pesos o los $1,000 cuando ya se vuelve pues un poquito complicado, ¿no? Hay que entender que cuando estamos buscando a ese cliente final, a ese usuario, a la persona que te está comprando una unidad porque la quiere habitar, que muchas veces ellos se encuentran rentando hoy por hoy. Entonces buscan como que cierta similitud en los pagos mensuales que tienen que hacer por la compra de la unidad de lo que le tienen que estar haciendo seguramente al banco por el crédito hipotecario. Correcto. Y también que eso no afecte de cierta manera lo que están pagando, el monto que tienen actual, que es la renta de donde están viviendo el día de hoy, ¿no? Ahora, ¿en qué me va a servir toda esta información, todo este esfuerzo y levantamiento que realizaríamos por medio de un benchmark robusto? Prácticamente nuestra planeación comercial, lo ideal es que tomemos esta información para una planificación trimestral, de manera que podamos anticiparnos a oportunidades, tener una planeación estratégica y poder manejar igualmente con este conocimiento de la competencia las objeciones y áreas de oportunidad de nuestro proyecto, ¿no? Correcto. Nos vamos al siguiente punto. ¿Qué herramientas de venta son determinantes? ¿Qué es lo que tengo que tener sí o sí? Bueno, entrando un poquito en esta parte, queremos partirlo en dos puntos primordiales de una comercialización, que sería la operación comercial, que es lo que sucede hacia adentro de nuestra comercialización, y el punto de venta, que es lo que el cliente finalmente ve, ¿no? Hablando específicamente de la operación comercial, tenemos que tomar a cuenta que todo proceso comercial exitoso tiene que llevar estructura y metodología. En muchas ocasiones nos damos cuenta que los desarrolladores, cuando comercializan por cuenta propia, se dedican a pagar fuegos y a reaccionar en vez de accionar. Lo ideal es que podamos tener herramientas que sustenten esto para poder evaluar nuestro equipo comercial, evaluar los contactos y el seguimiento, monitorear y también medir los medios y los leads que estamos recibiendo, qué tan efectivos están siendo, medir igualmente la satisfacción de la gente que nos compra, por qué se quedan con nosotros, qué los incentiva y de esta manera saber dónde se nos están yendo las oportunidades y seguir mejorando, ¿no? Es correcto. Hablando del otro tema,
hablando del punto de venta, del showroom. Siempre decimos que las experiencias de compra deben de tener 3 elementos. Que sean memorables, emocionales y co-creadas. Correcto. Tu punto de venta, básicamente lo que te queremos decir con esto es que, aparte de estos 3 elementos, tienen que tener lugares para hacer un perfilamiento. Lo hablamos en las primeras láminas, lo dijimos, entendiendo que hay un perfilamiento que yo hago previo a que me visite y un proceso de perfilamiento que continúa posterior a la visita. Tengo que tener áreas de interacción con mi cliente, donde él pueda participar, donde esta experiencia se haga co-creada. Tengo que tener espacios donde yo haga presentaciones, donde esté viendo tal vez una pantalla, donde tenga un recorrido 360, un recorrido virtual. Tengo que tener espacios delimitados para la negociación y para el cierre de ventas. Y finalmente, pues un punto importante, para tu equipo comercial debes contar con un espacio de back office. Ok, sí, ustedes sienten que les estamos hablando en chino para desglosar un poquito más esta parte. Entramos a detalle en la siguiente lámina, donde podemos ver prácticamente en qué se traduce cada uno de estos puntos. En el caso de evolución de contactos y seguimiento, CRM, que CRM no equivale a un Excel. Un Excel. Todavía hay proyectos que vemos que su base de datos es un Excel. ¿Sí? Y es correcto, el Excel es una base de datos, no es un CRM. Cuando les preguntas, ¿tienes alguna herramienta que te apoye, que te ayude para tu seguimiento? Un CRM como tal, sí, lo manejamos todo en Excel. Eso está equivocado, el Excel no es un CRM. El Excel es básicamente un vaciado de información. No está ligado a tu correo, no está ligado a acciones puntuales que le ayudan a los asesores, que por ende sabemos que tienen un perfil un poquito más desordenado, ayudarles a buscar o encontrar ese orden. Correcto, entonces igualmente para esto tenemos que evaluar cómo está convirtiendo nuestro equipo comercial y cómo están evolucionando nuestros contactos. Para este monitoreo y calificación tenemos que elaborar reportes de inteligencia que sean nuestro instrumento de medición, haciendo cortes semanales para poder pivotear en caso de que sea necesario, de que algo no esté funcionando como habíamos esperado, y cortes mensuales para poder ver el histórico acumulado de cómo está nuestro comportamiento en ventas, ¿no? Para poder evaluar a nuestro equipo comercial, KPIs, que de aquí deriva lo que es la mejora continua, y esto de ley lo tiene que hacer directamente el gerente comercial. Lo que no se mide no lo podemos controlar y lo que no estamos controlando no lo podemos mejorar. Esto es una herramienta que le sirve al gerente de ventas en estas sesiones semanales que debe de tener con sus asesores para dividirlas. La primera es cómo vamos en ventas, qué está pasando con los leads. Dame tú como asesor retroalimentación de que si están llegando perfilados, si están llegando al mercado que estamos buscando, de la zona en la que estamos buscando, y luego una retroalimentación de parte del gerente. Hay que desglosar un poquito más. Sabemos que la labor de gerente es un facilitador. Es una persona que tiene que estar abocada a ayudar a su equipo comercial. Muy aunado de las otras cosas que hace, como incentivar el canal de los brokers, el tema de conexión con el project manager para generación de estrategias, etc. Parte principal o la columna vertebral, por así decirlo, de sus labores es esa retroalimentación, ese coaching que yo le tengo que estar dando de manera constante al equipo comercial. Este reporte de KPIs le sirve, uno, para tener una estructura, para que esté bien digerible y para que los asesores tengan una guía de trabajo en qué es lo que tengo que hacer posterior a estas sesiones. Sí. Hay una finalidad, ¿no? Esa finalidad es mejora continua. ¿Qué estoy haciendo para mejorar las habilidades que tengo? Sí, qué mantener y qué mejorar. Sucede igualmente un error que es bastante frecuente, que la gente nos compra, pero no sabemos por qué nos están comprando, qué fue lo que les llamó la atención del proyecto, qué se pudiera mejorar, qué haría que nos trajeran más clientes, y todas estas ventas sin registro de información, ¿a qué nos llevan? A tener pues una repetición de errores y una ceguera igualmente en la planeación comercial. O sea, si hacemos una herramienta de encuestas de sí compra, preferencias del mercado, y no compra tal vez para aquellos que nos visitaron y no avanzaron en el proceso comercial, difícilmente vamos a poder tomar decisiones asertivas sobre el rumbo de la comercialización en nuestro proyecto. Y comúnmente son temas que se atienden, el tema de qué es lo que está sucediendo, no estoy llegando a mis absorciones, pero también hay que decirlo, comúnmente todo está abocado es que el equipo comercial no está haciendo la chamba que necesita hacer. Sí y no. O sea, sí es parte del equipo comercial generar esta información para entonces tu project manager o la persona encargada de la estrategia que genere muy puntualmente o que delimite los caminos que tenemos que seguir. Pero no es necesariamente que la gente de ventas no esté atendiendo en tiempo y forma, no esté dando seguimiento, no esté teniendo un cierre de venta efectivo, sino que tal vez tenemos que hacer ciertas adaptaciones al perfil de gente al que nos está llegando, a la experiencia de compra como tal, y no lo podemos hacer porque no tenemos esa información de regreso. Correcto. Entonces, dicho esto, hablando específicamente de lo que son el punto de venta, pasamos a revisar esta parte específica partiendo de una duda frecuente que es, ¿de verdad importa tener un showroom y cómo este impacta en el resultado de mis ventas, ¿no? Mucha gente que nos escuchó a lo largo de toda la pandemia durante nuestros primeros webinars
seguramente nos escuchó diciendo que los puntos de venta ya no eran tan atractivos, ya no eran tan necesarios, ya no había por qué invertirle tanto. La realidad es que hay que entender que pues el COVID, la pandemia, cambió un poquito las preferencias de mercado y cambió un poquito el proceso el cual lo llevamos. Recordemos que mandamos a la gente, mandamos al asesor de venta algo que era como inaudito, como una persona que está encargada de estar frente a frente con el cliente me va a estar atendiendo exclusivamente por el teléfono vía digital. Sucedió, ¿sale? Pero hubo cambios. Eso fue cambiando y ya después de 2 años todo el mundo estamos cansados y traemos un sentimiento de que la pandemia terminó y queremos estar allá afuera y queremos regresar, queremos sentir nuevamente esa experiencia, queremos ser atendidos de una manera muy personalizada, ir al showroom, de toda una experiencia de aromas, de alimentos, de vista en general, de acabados. De tener un concepto tangible, vaya. Y hoy por hoy la respuesta es... ¿Showroom disruptivo igual a más ventas? La respuesta es sí. Sí, y hablando específicamente de esto, les tenemos 3 casos de estudio de nuestra sede acá en Monterrey. Un primer proyecto, 2 torres, 189 departamentos ubicados en el centro de la ciudad, de estar vendiendo 4.33 unidades en promedio durante el tercer trimestre del 2019, pasó o escaló a ventas promedio de 10.33 unidades con la apertura de su showroom en el 2020. Ahora, segundo caso, un desarrollador que concentra 11 proyectos activos en un mismo showroom. Al momento de lanzar este nuevo showroom, esta experiencia conjunta y robustecida, empató con el lanzamiento de un nuevo proyecto vendiendo 30.5 unidades durante la apertura de esta sala de ventas. Y un tercer caso, muy similar a este segundo proyecto con 2 torres, más de 240 departamentos, líder en ventas en el segundo Q del 2019, con 74 cierres conseguidos en la apertura de su showroom. Correcto, entonces... Números impactantes. ¿Quedan dudas de si vale la pena tener un buen showroom? Entonces, desglosando un poquito más, porque sí es una realidad esto, pues la realidad a veces sucede de que, pues sí tengo toda la intención de hacer un showroom, pero no tengo el presupuesto para ejecutarlo. Que no debería ser una delimitante. O sea, si bien no cuento con todo el presupuesto, puedo generar o puedo tener una buena experiencia de compra, que sea atractiva, que sea distinta, que enamore a los clientes. Tenemos 3 ejemplos. Pusimos un ejemplo de una caseta de ventas, pusimos un showroom chico de 50 a 80 metros y pusimos también la opción de un showroom grande de más de 100 metros cuadrados. Si se están preguntando, ¿el showroom más grande me tiene que traer más venta? La respuesta es no. Otra vez, el showroom sí te genera más, sí hay que optar, sí hay que buscar tener ese showroom. El espacio no necesariamente va relacionado con el impacto que debería tener, sino la experiencia per se como tal. Ahora, la experiencia a fin de cuentas es lo que suma en el retorno de esta inversión que se realiza en el punto de venta, ya sea una caseta o ya sea un showroom grande con departamento muestra, pero es súper primordial el poder contar con un orden y estructura que esté ligado a nuestro discurso de ventas. De entrada, tenemos que contar, independientemente, aunque sea el espacio mínimo que es una caseta, con un espacio de perfilamiento para poder tener como esta interacción inicial con nuestros clientes, posteriormente pasar a un espacio de presentación, concluir con una parte de espacio de negociación, mapa de disponibilidad y ya pues lo que sería back office y servicios, ¿no? En el caso de un showroom chico ya ampliamos la experiencia a un área de presentación e interacción con nuestros clientes, donde podamos llevar este paso a paso donde sea secuencial y no un zigzag, ¿no? Se comenta en muchas ocasiones que aún disponiendo de espacio, pues pasamos del punto A al punto D y del D al B y sucede se vuelve hasta en una las revoltura. presentaciones. No sé si alguno comulgue un poquito conmigo. Te toca una presentación de ventas y vamos en la lámina 3 y de repente, permíteme, me voy a brincar a la lámina 10 y luego me voy a la 10, a la 11, a la 12, regreso a la 5 y luego me voy a la 25 y andamos brincando de un lugar a otro sin tener como que un orden, una estructura. Si sucede en las mismas presentaciones, está clarísimo que sucede también dentro del punto de venta. Y de cierta manera también confunde al cliente porque no se hace un recorrido organizado. Correcto. Entonces, la organización presenta la oportunidad de que en la presentación hacia nuestro cliente vaya descubriendo cada una de las partes de manera organizada, ¿no? Entonces, ya por último, el showroom grande, lo ideal es que además de este espacio de presentación, el poder contar con una maqueta, podamos tener esta parte de actividad interactiva donde el cliente pueda tener también participación. Entonces, aquí según sus posibilidades está la guía básica para poder ejecutar pues una secuencia pues prácticamente efectiva, ¿no? Correcto. Con eso cerramos y nos vamos al siguiente punto bien interesante. ¿Cómo es un asesor de ventas pro? Creo que lo preguntan muchos, pocos lo saben.
Exactamente. Ahora, para esto, en cuestión de reclutamiento, usualmente hay 3 mitos primordiales. Si contrato a alguien que tenga años de experiencia en ventas, ¿me va a sumar en cuanto a experiencia en su desempeño como asesor? La respuesta es sí, siempre y cuando esté dispuesta esta persona a mantenerse actualizado en lo que son nuevos estilos de ventas, tendencias del mercado y sobre todo estar vigentes en cuestión de herramientas e interacción digital, ¿no? Otro de los mitos es, ¿debe tener experiencia en el medio inmobiliario? La verdad es que la experiencia, pudiéramos decir, equivale a entrar directo sin la necesidad de capacitarse. Pues la respuesta es no. El que tenga una experiencia en el medio inmobiliario no significa que tú lo vas a meter y el día de mañana él ya va a estar vendiendo. Cada proyecto tiene sus particularidades, tiene sus exigencias y todo asesor, independientemente que tenga 10 o 15 años en el mercado inmobiliario, debe de capacitarse en relación a tu producto y al mercado al que vas dirigido. Ahora bien, sobre los horarios de trabajo, sobre el tema de las guardias y estas rutinas, el mito sería, cuanto más tiempo pase el asesor en showroom, ¿será que me va a dar más y mejores resultados? La respuesta es que en cuestión de eficiencia y formas de trabajar, para la organización del tiempo de un asesor es hacer una división en cuanto a la estructura de trabajo con guardias físicas y guardias digitales. ¿A qué nos referimos con esto? Guardias físicas serían para atención de clientes en sitio y digitales, que serían días independientes donde puedan tener este tiempo de concentración y seguimiento para poder atender a los clientes de manera virtual y telefónica, ¿no? Y para los que les suena curioso el tema de las guardias digitales, recordemos que muchos clientes, esto es previo a la pandemia, no todo gira en torno a la pandemia, el recorrido del proceso de venta que tienen antes de llegar con una persona, a veces está en un 70, 80 o hasta 90%. Por eso es importante tener las guardias digitales y no van ligadas a la presencia física en un punto de venta. Así es. Entonces, vamos a pasar a lo que son las verdades. Manejo del tiempo. La verdad es que los asesores más eficientes son aquellos que siguen una rutina de organización en su día a día. Entonces, si bien a veces es un poquito difícil de poder conseguir este tipo de perfil o aseverar, este tipo de habilidades en una entrevista laboral, sí podemos investigar un poquito más del trasfondo de hábitos y organizaciones del prospecto. Entonces, la secuencia ideal de un día sería poder llegar, actualizar el CRM, dar una atención puntual a los nuevos contactos, poder establecer esta secuencia de seguimiento, concretar llamadas, monitorear iniciativas de prospección, atender a las visitas, aspectos administrativos, ofertas de compra, seguimientos, pagos y pues finalmente dar una segunda vuelta para aquellos que ya compraron sobre la actualización del proyecto, ¿no? Correcto. Otro de los temas, otra de las verdades que queremos comentarles es el tema de la prospección. Lo dijimos hace ratito. ¿Cuál es la realidad? Los asesores, hay muy pocos que los hacen, pero los asesores que tienden a tener esta habilidad, porque también es un tema de habilidad, pero es más que una habilidad, una práctica que hoy por hoy está perdida, no se tiene, esa es la realidad, son aquellos asesores que tienen los resultados más sobresalientes, son los asesores más destacados. Y nuevamente, difícilmente podemos encontrar este tema o lo podemos como diferenciar o puede saltar a la luz en una entrevista. Es algo que tenemos que enseñarles, es algo que tenemos que nosotros estar procurando de manera recurrente con los equipos. Hay que dar capacitaciones, ese es un tema que también creo que está un poquito perdido y lo vamos a ver más adelante. Comúnmente no damos capacitaciones a los asesores de venta, no le inculcamos esas buenas prácticas y es por eso pues, que terminamos con asesores que manejan mal su tiempo, que no tienen una estructura, que no utilizan las herramientas y que no prospectan. Ahora, una última verdad es sobre la relación de consultoría y presentación personal. La realidad es que además de la presentación es importante poder sumar empatía y conocimiento del entorno general del mercado para que pues, le sumen al cliente en su decisión hacia el proyecto sobre el cual se tendría que inclinar, ¿no? Es decir, llevar una venta mucho más consultiva. ¿Qué pasa? Que cuando el cliente se registra con nosotros ya hizo su investigación por cuenta propia y ya tiene el 70% de información en torno al proyecto. Más o menos qué depa fue el que me llamó la atención sobre la página web, cómo están las amenidades, cómo es el concepto del proyecto. A lo que nosotros nos toca ya como asesores de ventas en esta información que se está brindando es sumar más información para que forme un criterio sobre el mismo. Generar valor, ya lo dijimos también varias veces, es la generación de valor. Lo que menos quiero yo como cliente, si ya me metí a tu página, si ya hice toda mi investigación, si ya sé cómo está el proyecto, la cantidad de unidades, incluso en algunos lugares podré encontrar información del avance de las ventas que tienes o las unidades que quedan disponibles, lo que menos quiero es llegar y que me vuelvan a platicar o que me vuelvan a dar todo un recorrido de esta información que yo ya sé. Lo que quiero es cómo me genera valor, cómo me das confianza,
cómo me das esos argumentos que tal vez yo incluso como consumidor estoy esperando encontrar para sentirme seguro de la compra, ¿no? Y seguir avanzando en mi proceso. Correcto. Entonces, teniendo en cuenta esto, pasamos ahora sí a lo que sería la anatomía de un asesor de ventas pro. De entrada tiene que tener este set mental de consultoría, ¿no? ¿Qué información adicional le puedo brindar a mi cliente en situación del entorno del mercado, el movimiento de la zona, lo nuevo que se viene, la competencia, lo que mismo producto tiene en cuanto a constitución? Claro. Para pues igualmente sumar con algunas otras cuestiones como lo es pues prácticamente la cuestión de innovación y mejora continua, ¿no? Aquel asesor, no importa la cantidad de años o experiencia que tenga en el sector inmobiliario, si se mantiene inerte y no busca superarse y mantenerse administrado sobre las nuevas iniciativas y mejoras que pueda implementar, pues es un asesor que se va a quedar ciclado, ¿no? Y esta parte hay que entender que nosotros sí tenemos una labor de estar empujando constantemente, pero también queremos perfiles que busquen esta parte, que quieran estar mejorando, que quieran estar innovando, que quieran tomar cursos, que les guste leer, que quieran seguir creciendo como asesor, que no se quieran quedar estáticos parados en lo mismo, porque hay que entender que así como el mercado va evolucionando, yo como asesor tengo que evolucionar a la par. Exactamente. Entonces, otros puntos es que tienen que ser empáticos. Ese es un tema súper importante. A veces el proyecto yo lo compro de cierta manera, yo hablando como asesor, y lo quiero transmitir de la misma manera, y cuando el cliente me da una objeción en la que no estoy de acuerdo, mi postura es incluso hasta medio que agresiva y tratando de debatirle, error. Tenemos que ser empáticos con los clientes. Otra vez, todo ligado a lo que hemos venido platicando. Necesito perfilar bien para entender qué es lo que necesita, ser empático, ponerme en sus zapatos, entender esas necesidades o esas preocupaciones y transmitirle de la mejor manera la información de acorde que le haga sentido, haga clic, ¿no? Que esto se da de manera natural cuando el asesor toma una iniciativa de acompañamiento en el proceso comercial, independientemente de la decisión de inversión inmobiliaria que tomes, mi labor es poder asesorarte y brindarte este sentido de consultoría, ¿no? Esa construcción de relación que se forma con estos dos puntos primordiales, empatía y acompañamiento, es lo que resulta como en esta sensibilidad, adaptación, confianza, construcción de una relación para poder tener más firmeza al momento del cierre y poder establecer compromisos. Gran área de oportunidad, firmeza en el cierre. Otra vez, ya lo mencionamos, parte de ser un asesor completo, necesito llevar todo mi proceso y no desvanecerme en la parte final. ¿Desvanecerme en qué sentido? Eliminar la parte del cierre, eliminar la parte de esa negociación, de ese sentarnos, qué paso sigue, qué necesitas, estás tomando tú la decisión, de qué depende la compra, estás esperando un ingreso, estás esperando la venta de algún activo, estás esperando que se libere alguna inversión, qué es lo que necesitas para poder ir adelante. Esta parte creo que es la que más miedo les da, donde vemos más áreas de oportunidad, tal vez es un tema de seguimiento, pero donde vemos realmente que estamos raquíticos es el tema de la negociación y cierre. La verdad es que causa problema tratar incluso de entenderlo y de escucharlo. Puede sonar hasta curioso de cómo mi gente no está cerrando y es que cómo tengo ventas. Aún así, puedes tener ventas porque muchas veces tu producto es bastante atractivo, porque el recorrido de ventas es bastante bueno, porque ya llegan con una toma de decisión bastante avanzada y no necesariamente es porque tu gente esté haciendo una buena labor. Hay ventas que se te pueden caer o que pueden estar tambaleantes y teniendo pues esta facilidad de palabra, que también es uno de los puntos de la anatomía que creemos nosotros que debe tener un buen asesor, pues esa facilidad de palabra, ese descubrimiento de todo lo que el cliente necesita y esa firmeza a la hora de estar sentando y hablando los números, y firmeza no en el mal sentido, no es en un tema agresivo, sino en de tener bastante claro qué es lo que necesita mi cliente, cómo transmitírselo para darle seguridad. Correcto. Entonces, dicho esto, podemos pasar al quinto bloque, que serían técnicas de ventas. En muchas ocasiones se piensa que el vender parte directamente del discurso y habilidades de presentación, cuando hay pues una serie de recomendaciones e iniciativas que tomar en cuenta también que giran en torno a esto igualmente, ¿no? Sabemos que hay puntos forzosos en la experiencia de compra y esto va ligado a lo que hemos mencionado anteriormente, que es la estructura de la información y la experiencia de compra como se va presentando. Con esto nosotros tenemos una frase que nos encanta, pero que es verdaderamente cierta, que la manera idónea de presentar la información es de lo general a lo particular. De esta manera podemos ir avanzando con seguridad, palomeando cada uno de los bloques que integran a nuestro proyecto y partiendo de que ya convertimos a visita, o ya tenemos al cliente frente a presentación virtual. Para poder comenzar nuestro discurso de ventas, de entrada, el primer punto que tendríamos que resolver sería la cuestión de concepto. Que aquí es prácticamente pues todo esto que es intangible, o sea, cómo está constituido en mi proyecto, qué necesidad cubre, por qué nos inventamos esta marca, a quién va dirigido, ¿no? Posterior a esto, pasar a lo que es desarrollador,
que es básicamente, lo podemos ver esto para tratar de entenderlo de una manera distinta, es el recorrido que voy a tener dentro de mi experiencia de compra, ¿no? Exacto. Hablo primero de un concepto, luego hablo de lo general y voy a lo particular. Hablo de la desarrolladora, qué es lo que han hecho, con quién tienen alianzas, qué productos son los que han entregado, cómo han entregado. Que esto brinda seguridad finalmente al comprador, igualmente constructor y arquitecto que esté detrás como respaldo. Hablar también de la ubicación, pero aquí yo creo que sería no solamente hablar de aspectos generales de dónde está ubicado y los puntos de interés como tal, sino que a este punto ya tendríamos que tener en cierta medida definidos los intereses de nuestro cliente para relacionar la oferta comercial o de servicios que tiene alrededor mi proyecto con lo que el cliente está buscando, ¿no? Hablar igualmente de las características generales del inmueble. A veces nos vamos directamente a la parte de presentar amenidades o distribuciones cuando pues hay que hablar de las características generales, cómo está integrado, cómo está construido, cómo es la fachada. Mixtos, tiene un área comercial, tiene tema de oficinas, justamente el tema de la fachada. Creo que hay cosas que comúnmente sí nos brincamos, queremos irnos directo prácticamente al producto final y hay que entender que hay un recorrido importante que se debe de hacer previo a llegar al último tema que es la distribución. Exactamente. Si no, sí, bien, el último punto es la distribución, no hay que dejar de lado el tema de las amenidades y sucede el mismo caso que con la ubicación, hay que hablar, sí, de la oferta general, cómo está dividido en categorías, pero especificar aquellas que sean relevantes para mi cliente. Si el cliente no tiene hijos y no está en su panorama cercano, ¿para qué le vamos a poner crema a los tacos, como decimos acá, de hablar acerca de una ludoteca? No es de interés del cliente, ¿no? Pasamos finalmente a lo que es el tema de la distribución y mismo caso, a veces sucede que tenemos más de 7 distribuciones y queremos presumirle al cliente que tenemos al frente toda la oferta disponible de 1, de 2, de 3 habitaciones, cuando en realidad pues su interés es una distribución sencilla de una habitación. ¿Para qué perdemos tiempo en algo que ni siquiera va a comprar, ¿no? Correcto. Nuevamente, generación de valor. Todo esto, digamos que este orden nos debe llevar, por así decirlo, a una herramienta que podemos utilizar que les va a facilitar a los asesores el cumplimiento de estos puntos, es tener básicamente un checklist. Correcto. ¿De qué puntos son los que estoy tocando? Ojo, todo esto va ligado, o sea, es un complemento de todo lo que estamos haciendo, es el complemento del perfilamiento, es el complemento de todo, pero aquí voy manejando un orden. Otra vez, entendamos que esto va a suceder prácticamente en todos los casos o en la mayoría de los casos. Hay cierta desorganización por parte de un asesor de ventas. Es normal. No tratemos de buscar un perfil que vaya opuesto a esto porque la verdad es que terminan cojeando en el tema de la empatía, en el tema de la negociación, en el tema de la venta como tal. Es mejor darles herramientas, darles un checklist, ir palomeando todos los puntos que estoy tocando, hacer anotaciones que me vayan a ayudar en la parte final en la negociación con el cliente. Correcto. Aquí surge también una situación importante de la mala praxis comercial, o sea, que son pues errores comunes, vaya, ¿no? El aprenderse un discurso de memoria, o sea, y que si el cliente te pregunta algo que no está dentro de tu discurso memorizado, pues empieza el pánico, ¿no? ¿Qué otra cuestión? El poder prácticamente explicar el proyecto versus vender el proyecto. ¿A qué nos referimos con esto? De dar simplemente las generalidades en vez de buscar enfocar un resultado final, ¿no? Otra de las malas prácticas es, por ejemplo, el copy-paste en los mensajes de contacto. Sí. O sea, es el mismo saludo para todos, es el mismo mensaje inicial para todos, es la misma presentación para todos y es el mismo mensaje de cierre. Ya lo dijimos. Voy a dar un mensaje, estoy esperando una respuesta, quiero entablar una comunicación con el cliente, romper el hielo, generar empatía, acercamiento, confianza, y eso de dar copy-paste y mandar un mensaje genérico gigantesco simplemente no funciona. Correcto. Ahora, pasamos igualmente a cómo llevar a cabo el tema del perfilamiento que tanto hemos discutido a lo largo de esta presentación. Y la manera correcta o el sentido común de cómo llevarlo a cabo es que no se sienta como un interrogatorio al inicio de la visita, que casi que le estamos apuntando la lámpara en la cara para que nos diga toda la información. A veces tienden a quererse doctores, ¿no? Exactamente. Pregunta sí. tras pregunta, tras pregunta, tras pregunta. Nuevamente, hay que entablar una comunicación. Necesitamos que el cliente nos diga gran cantidad de información y permitirle como que en ese sentido que se explaye de cierta manera, o decirlo de esta manera, en la información que al final del día a nosotros nos va a ayudar. Es como la carnita, ¿no? Si yo nomás estoy haciendo preguntas cerradas donde la respuesta es sí, donde la respuesta es no, donde la respuesta es quiero, no quiero, pues la verdad es que no nos está ayudando mucho. La manera correcta de llevar esto a cabo es, si bien comenzamos desde el seguimiento para entender si nuestro producto empata con lo que está buscando, también se tiene que llevar desde el inicio y a lo largo de la visita.
Ejemplos de preguntas que pudiéramos tener a cuenta es, por ejemplo, quién es nuestro cliente, o sea, cómo está constituido, o sea, si es para él, si es para una familia, qué es lo que quiere, qué es lo que está buscando, por qué quiere esto, qué es lo que le llama la atención dentro del proyecto, qué tengo que hacer yo, asesor de ventas, para poder satisfacer las necesidades de mi cliente. ¿Cómo le puedo mostrar, cómo le debo presentar mi proyecto de manera que haga sentido para él? ¿Cuándo podemos revisar una oferta acorde a su presupuesto? Exactamente, entonces preguntas más específicas y no tengan miedo de preguntar, hay que hacer preguntas directas. Ejemplo, ¿qué fue lo que te llamó más la atención de nuestro proyecto? ¿Qué estás tomando en cuenta para tomar tu decisión inmobiliaria? ¿Has visitado algunos otros proyectos? ¿Contra qué nos estás comparando? Ahora, para esto están relacionadas preguntas de primero, segundo y tercer nivel. Ahora, no vamos a hacer preguntas tan directas o tan agresivas en una primera instancia cuando todavía estamos pues construyendo una relación con nuestro cliente, ¿no? Por eso el orden y la secuencia de las preguntas es igualmente relevante. Primer nivel es abrir la conversación, obtener revelaciones, es para ir teniendo como un entendimiento básico del prospecto. ¿Cuándo piensas mudarte? ¿En cuánto tiempo necesitas tener tu próximo departamento? ¿Has visitado algunos otros? ¿Qué requisitos tiene que tener el departamento de tus sueños o tu próxima inversión, ¿no? Lo que nos lleva a las preguntas del segundo nivel, que básicamente ayudan a evaluar y explicar las respuestas que recibimos dentro del primer nivel. Algunos ejemplos pudieran ser: ¿cuándo decidiste comenzar a buscar una casa, un departamento? ¿Qué te gustaría hacer en un futuro cuando tengas ese departamento? Exacto, y ya pasando a las preguntas del tercer nivel, que son aquellas que nos ayudan a empujar o ir construyendo esta situación del cierre y profundizar un poquito en las características del cliente y ayudándolo a que se vaya motivando. Es ejemplo, se presentan en muchas ocasiones distintos criterios o comentarios que son muy relevantes o que se nota que es de mucha importancia para el cliente. Hacer una pausa y decirle: ¿sabes qué? Esto lo percibo como un asunto muy, muy importante para ti, me gustaría saber por qué, o sea, que pueda explayarse un poquito más de manera que lo ayudamos a resolver esto, ¿no? O qué significa para ti que esto no se pueda resolver cuando estamos ya en una intervención de negociación. O plantear escenarios un poquito más usando la imaginación. Si ya tuvieras la llave en mano de este departamento, ¿qué representaría para tus ingresos el poder tener una renta con nosotros? Que si te fijas, una connotación directa a pasamos nuevamente de lo general y vamos haciendo preguntas hasta llegar como a lo particular. Exactamente. Entonces, dicho esto, hay 4 cuestiones primordiales por las cuales los clientes se resisten a comprar y esto parten del temor, costumbre, desidia y para ganar más ventajas, ¿no? ¿Qué pretextos nos ponen los clientes en esta situación? Muchas veces en el tema del temor, pues nos están hablando de no puedo tomar la decisión hasta que otro hito se cumpla, hasta que mi papá, hasta que mi esposa, hasta que mi inversión se libere, hasta que no venda alguna propiedad. Son temas que no necesariamente van de la mano y que no impiden realizar la compra. Simplemente uno en su cabeza va metiendo como que este tipo de barreras. Es ahora sí que toda la labor del equipo de ventas, pues tratar de brincar estos obstáculos. Correcto, o sea, ¿cuál es el mejor precio? ¿Qué descuento me pueden hacer? O sea, son maneras de estar postergando la decisión de compra bajo temores que se presentan como en primera instancia, ¿no? Entonces, para llevar un manejo correcto de esto, hay que estar atento a las señales, tanto verbales como no verbales, que se van presentando a lo largo de una presentación que nos indican cuándo es momento de pasar al cierre. Lo mencionaste hace ratito, Andrea, creo que es importante recalcarlo nuevamente. Muchos asesores piensan que cuando tengo un cliente que me está poniendo atención, que está callado completamente a lo largo de todo el proceso, significa que lo hice bien, que voy avanzando y que seguramente me va a comprar. Y cuando me empiezan a hacer objeciones, tiendo a pensar lo contrario, cuando realmente no es así. Entre más objeciones nos dé nuestro cliente, quiere decir que tiene un mayor interés, que realmente está como visualizándose dentro de ese proyecto, en los tiempos del proyecto, y es por eso que quiere, pues de cierta manera, o está buscando que tú le ayudes a resolver, a brincar esos obstáculos, ¿no? Correcto. Así como algunos los ponen, hay algunos que siguen avanzando y de manera muy natural tú tienes que aprender a identificar y ayudarle a sobreponer esa parte. Ahora, estas son las señales claves que tomará cuenta y que serían importantes las hagan externas al equipo comercial cuando el cliente está haciendo uso de frases afirmativas. Me gusta, estoy de acuerdo, me parece interesante, es una buena señal para poder avanzar. Cuando el cliente manifiesta objeciones, como bien lo comenta Jorge, cuando busca opiniones en compañía de la gente que tal vez está acudiendo con él o comenta que lo va a consultar con sus amigos, cuando tiene dudas sobre las garantías que ofrece el proyecto, cuando está indagando formas de pago y enganches y cuando está preguntando situaciones específicas de la entrega, ¿no? Correcto. Ahora, ¿sobre lo no verbal? Sobre lo no verbal, por ejemplo, cuando vemos al cliente que está completamente relajado, que asiente con la cabeza, que se inclina hacia el vendedor, se acerca hacia la maqueta,
cuando tiene como una impresión pensativa, cuando está haciendo una revisión muy particular del material impreso. Entre otras. Entre otras. Entonces, por eso, tener la sensibilidad para saber cuándo es el momento de pasar al cierre contundente, ¿no? Dicho esto, un cierre siempre está acompañado de una negociación, la cual tiene que ser sana, y para que esto suceda así hay que establecer criterios de nuestra parte, qué sí se puede, qué no se puede, qué es una petición razonable, poder igualmente intercambiar información. Ok, si yo hago esto, ¿qué es lo que tú me vas a dar de vuelta? O sea, ¿cuándo cumplirías igualmente pues el compromiso, ¿no? Y lo más importante, realizar acuerdos. Correcto. Entonces, bueno, ya dicho esto, pasamos a la última parte, que es la resiliencia comercial, y con esto cerramos lo que sería el curso del día de hoy. Correcto. Y pues en muchas ocasiones sucede que a partir de los golpes de la vida aprendemos a la mala. Exactamente. Entonces, ¿qué hemos aprendido de los últimos años? Que es necesario tener habilidades digitales para poder establecer una prospección. Cosas que no tomamos en cuenta antes, cuando estábamos en el proceso de contratación de gente, en entrevistas, en pruebas, comúnmente no era algo que se les exigía. Sí, tal vez el manejo de una computadora, que sepas utilizar Excel y como tal, pero no la habilidad digital que el día de hoy se requiere. Correcto. El saber utilizar múltiples plataformas para tener, digamos, Zoom, Meet, Skype en algunos casos, porque hay clientes, aunque parezca broma, que al día de hoy lo piden. Entonces, el manejo de todas esas plataformas, el manejo de los CRMs, el tema de WhatsApp, y no hablar solamente de WhatsApp, porque creo que el WhatsApp lo saben utilizar todos, el WhatsApp Business, que curiosamente hoy vemos que poca gente lo está utilizando, y la verdad es que es una herramienta que se puede explotar bastante. Correcto. Igualmente, el poder tener un contacto activo. A veces sucede que los asesores, por pena, por miedo, por costumbre, se atañen solamente al contacto por WhatsApp, cuando hay otros canales que son igualmente importantes de utilizar, ¿no? Llamada, correo electrónico. ¿Qué sucede? Que si nosotros establecemos un contacto inicial por llamada, pues naturalmente esta llega a su fin. Por eso es importante identificarnos igualmente por WhatsApp, de manera que facilitemos el contacto, presentemos información de manera visual, y que una vez que igualmente concluya la conversación por WhatsApp, estemos nuevamente presentes a través del correo electrónico, y así nos posicionemos en la mente de nuestro comprador, ¿no? Correcto. Último punto, aprendizaje importante: el centro de la atención tiene que ser el cliente y no el proyecto. Si bien estamos vendiendo un proyecto, se lo estamos vendiendo a alguien finalmente, y ese alguien es diferente en cada uno de los clientes sentidos. que se presentan. El proyecto no cambia, el proyecto está bien definido desde el día 1, sabemos la cantidad de unidades, el tipo de unidades. Sabemos cuáles son los metrajes más pequeños, los metrajes más altos, sabemos la funcionalidad que tiene cada uno. Sin embargo, cada uno de nuestros clientes está buscando algo en particular. El centro de atención tiene que ser el cliente. Yo me convierto en un coach, me convierto en un consultor, me convierto en un asesor nuevamente, dándole toda la información que creo que le esté generando valor, enfocándome en él, en ellos, dependiendo del tipo de clientes, si es una persona, si es pareja, y no en el proyecto como tal. Otra vez, recordemos, el proyecto ya lo conocen. Correcto. El proyecto ya saben cómo está constituido, ya saben gran parte de la información, lo dijimos varias veces, entre un 70 y 80%. Yo no conozco a mi cliente, me tengo que enfocar en él para saber cómo le puedo ayudar a tomar esta decisión. Correcto. Ahora bien, otra de las cuestiones importantes para tener una resiliencia comercial y anteponerse ante la competencia y situaciones económicas que se pudieran presentar es tener una planificación adecuada en cuanto a los distintos esquemas de pago que maneje nuestro proyecto, ¿no? Para esto se clasificarían en tradicionales, a la medida y contados. Hablando de tradicionales, lo ideal es partir en etapas iniciales de un 5% de enganche, 10% en mensualidades y el 85% restante con crédito bancario. Pudiéramos establecer un segundo esquema 10-10-80, esto pensando en que tal vez pudiéramos dar un pequeño beneficio de manera que incentivemos un poquito más de enganche, ¿no? Luego vienen los a la medida, que son, digamos, esquemas de pago que pueden ir cambiando dependiendo del tipo del cliente. Creo que van un poquito más enfocados tal vez a ese microinversionista o ese inversionista de verdad, donde los enganches son un poquito más altos. Vemos casos del 30% en una sola exhibición, el 60% en mensualidades y el 10% al final, el 50% en una exhibición, 40% en mensualidades, 10% al final, o en algunos casos el 90-10. De hecho, ya vemos casos donde se está pidiendo el 100% del valor unidad. Pero esto va de la mano con un atractivo extra, ¿no? Que
me vas a dar. En los tradicionales no vemos temas de descuentos particulares, vemos tal vez promociones del mes, como bien lo comentabas, pero en el tema de estos que son más a la medida, sí tiene que ver un atractivo extra de un descuento y un descuento agresivo. Hemos visto descuentos en el mercado de hasta 20-25% en pagos del 90% del valor de la unidad o el 100% del valor de la unidad. Adicional a esto, pues también algunos ya están comenzando con prácticas de rentas garantizadas o anticipadas al momento de la entrega, ¿no? O sea, ya ofrecer un rendimiento de vuelta inicial, ¿no? Entonces, para poder tener a consideración estos criterios financieros en nuestra planificación de comercialización, ¿no? Pensando un poquito más sobre esto, sería que el 6% de las ventas usualmente se inclinan en los esquemas de contado, el 12% de las ventas en esquemas a la medida o en construcción y el restante con créditos bancarios tradicionales. Exactamente. Entonces, hay que pensar igualmente en un stock de beneficios. ¿Esto en qué nos ayuda? Son cuestiones de planificación que no están publicadas en redes sociales, pero que nos ayudan como un inventario para poder tener negociaciones al momento del cierre. O sea, en vez de estar deteniendo al equipo comercial a consultar directamente con el desarrollador, ¿qué le podemos ofrecer? ¿Qué tipo de negociación especial pudiéramos obtener? Ya tener preaprobaciones de manera que podamos disponer de ellas, ¿no? Pensando en una proporción sobre las unidades restantes, ¿cuántos aplicarían de esas negociaciones para cierta cantidad de unidades? Si damos un poquito de beneficio adicional o beneficios intermedios, a unidades más específicas que tal vez sabemos que son más difíciles de sacar en un mercado, y un beneficio complementario sobre la unidad que sea tal vez más compleja de vender, ¿no? Esto hay que decirlo, también deberíamos de empatar con esa estacionalidad que conocemos de cómo funciona el mercado. Ajá. Cómo lo podemos hacer más atractivo en relación a la fecha en la que estemos. Si sabemos que el 10 de mayo tiene un pico importante, que el Buen Fin tiene un pico importante, o buscar darle un revés. ¿A qué me refiero con esto? Si sabemos que hay meses que están bajos, meter promociones que sean lo suficientemente atractivas para no resentir tanto ese dolor, ¿no? Esa baja en ventas. Correcto. Hay promociones que tenemos que tomar a cuenta, como bien lo dice Jorge, ligadas a la temporalidad, pensar en el hot sale, pensar en temporadas igualmente bajas como lo es el verano, cómo podemos incentivar el movimiento de esto, situaciones como lo es el Buen Fin o el Black Friday, y pues algunas situaciones ligadas a tiempo de vacaciones y pues también celebraciones, ¿no? Planes de referidos, también súper importante, usualmente representa el 10% de las ventas. Y los dejamos de lado. Y lo dejamos de lado. O lo dejamos estático, que lo hemos visto. Tenemos un flyer, tenemos información dentro de nuestro showroom y es la misma información que yo recibí el día 1, que la misma información, lo dije hace ratito, que recibo un mes antes de que me estén entregando. Correcto. Tiene que ser evolutivo, tiene que ir cambiando, tiene que ir siendo atractivo. Hoy por hoy, tal vez tenga una persona que me está refiriendo y el primer bono fue de 10,000 y resulta que me lleva una segunda y me lleva una tercera y me lleva una cuarta, pues de cierta manera también por estar promocionando tu proyecto, yo como referente, pues estoy buscando un beneficio extra. Tal vez que en esa segunda o en esa tercera unidad yo tenga acceso a otro tipo de bono, a que sea un monto tal vez más alto lo que me estás dando, si es en efectivo, a que sea el acceso a un viaje, a que sea el acceso a una rifa. Hay que ser un poquito más creativos. El 10% es un porcentaje interesante. Bueno, concluyendo con esta parte y última recomendación de los referidos, podemos concluir que las prácticas que comentamos finalmente nos van a ayudar a tener una planeación resiliente sobre las eventualidades que se pudieran presentar durante una comercialización. Con esto damos por concluido el Insight del día de hoy. Gracias a todos por acompañarnos, gracias Andrea por estar aquí presente. Esperamos que lo hayan disfrutado como nosotros y los esperamos en el próximo Insight. Mucho éxito, nos vemos.